El Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Buenos días. 10 de noviembre 2020, 6:31 de la mañana. El mandatario declaró que deja el poder con la frente en alto y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión de removerlo del mando por incapacidad moral. El Congreso de Perú aprobó este lunes la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral al cierre de un segundo juicio político en menos de 2 meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. La moción para remover al popular mandatario peruano superó los 87 votos necesarios en el Congreso. Ahora deberá tomar las riendas del gobierno el jefe del Congreso, Manuel Merino, hasta completar el mandato actual que finaliza el 28 de julio de 2021. En este mandato, que inició Pedro Pablo Kuczynski, ya vamos por el tercer presidente en 4 años. En concreto, el proyecto para remover al mandatario peruano fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando los 87 votos necesarios. Esto lo dice Infobae. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República, declaró Merino tras la votación, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual que finaliza el 28 de julio de 2021. Merino dijo que la medida será notificada de inmediato a Vizcarra, un mandatario que tuvo niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno. Por su parte, Vizcarra declaró este lunes que deja el poder con la frente en alto y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso de removerlo del mando por incapacidad moral. Salgo del Palacio de Gobierno como entré hace 2 años y 8 meses. Con la frente en alto, dijo Vizcarra ante la prensa, rodeado de sus ministros en el patio de la Casa de Gobierno, anunciando que se marchará de inmediato, que de ninguna manera se puede entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Añadió afirmando que demostrará la falsedad de las acusaciones en su contra en las investigaciones que debe hacer ahora la Fiscalía. Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido, agregó Vizcarra, quien ha gozado de niveles récord de popularidad, insiste Infobae, en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó con marchas y cacerolazos en su apoyo en Lima y otras ciudades luego de ser destituido. La decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso. Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia. No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá, porque no he cometido un delito, no he cobrado sobornos, son hechos falsos, no corroborados. Recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis. Sin embargo, el Congreso, desde prácticamente todas las bancadas, se mostró desde un inicio muy hostil al mandatario, que fue acusado de mentiroso, inmoral, corrupto y de ser, de hecho, el responsable de toda la inestabilidad política que vive hoy el país. Bueno, sigo leyendo, es una nota bastante larga. También fueron constantes las declaraciones de los diputados que indicaron que ellos votarían por el país y sin considerar cálculos políticos ni presiones mediáticas, referencias todas a los pedidos a la calma y la responsabilidad que medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil pidieron a los congresistas ante el riesgo que podría suponer para la estabilidad del país la caída del poder ejecutivo. Malos tiempos corren para Perú, como malos tiempos corren para América Latina. Vizcarra, sin estar de acuerdo, acepta, lo dice una nota de Caraota Digital. Hoy día dejo el Palacio de Gobierno, la fuente es F. Hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión, señaló el destituido gobernante en una declaración brindada en el patio del Palacio Presidencial. Vizcarra, quien lució relajado e informal, aunque conmovido en la parte final de su declaración, aseguró que en línea con sus convicciones democráticas acepta la decisión del Congreso y no desea que de ninguna manera se entienda que su espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Hay que recordar que Vizcarra llegó al poder
porque Kuczynski fue destituido por el caso Odebrecht. Caso Odebrecht que ha tumbado varios presidentes en América Latina. En Venezuela no hay ni un solo preso por Odebrecht. Ni uno. Y eso que Venezuela fue el país donde más obras ejecutó o no ejecutó, dejó a medias Odebrecht, porque decir ejecutó sería un exceso. Y además de eso, todas se entregaron sin licitación. Pero en Venezuela no hay un solo detenido, ni hay un solo preso. Pese a lo cual, dentro de unos minutos vamos a escuchar unas declaraciones de Tarek William Saab que no tienen que ver con el caso de Brecht, pero sí tienen que ver con la manera como se concibe la justicia en Venezuela. La ONG World Vision, Visión Mundial, dice que el trabajo infantil en Venezuela se incrementó 20% durante la pandemia. El trabajo infantil se incrementó 20% en Venezuela durante la pandemia, de acuerdo con el más reciente informe de la ONG internacional World Vision. Al respecto, el estudio llamado Una espada de doble filo, riesgos de protección que enfrenta la niñez venezolana durante la pandemia COVID-19, reveló que 12% de los encuestados manifestó estar al tanto de niños y niñas involucrados en trabajo infantil que consideran difíciles o peligrosos. Asimismo, en los 420 hogares entrevistados por la ONG en Distrito Capital y Miranda durante el mes de agosto, detallaron que entre los trabajos infantiles más comunes se encuentran la mendicidad, 28%, el trabajo doméstico, con 26%, las ventas ambulantes, 19%, mientras otro 15% mencionó que niños y niñas son obligados a vender drogas ilegales. Según entiendo, la pregunta era, ¿usted conoce algún niño que esté en situación de estar trabajando? Y entonces 12% de los entrevistados conocía de alguien, de algún niño trabajando. Una referencia indirecta, pero en todo caso da una idea de lo que está pasando en el país. Además, 19% de los encuestados admitieron que el número de incidentes de violencia sexual o de género han aumentado durante la pandemia. Las víctimas de violencia de género, específicamente las niñas y los adolescentes, son particularmente vulnerables en Venezuela. Si consideramos los hallazgos de la evaluación de marzo, estos hallazgos mostraron que el acceso a los servicios sociales en Venezuela es limitado y que el Internet, que puede brindar acceso a grupos de apoyo, asesoramiento e información de salud, especialmente durante los bloqueos, no tiene una cobertura confiable en el país, señala esta ONG World Vision, que yo debo serles honesto del todo, es la primera vez que la oigo mencionar, pero me pareció interesante el reporte. Información internacional que también tiene que ver con Venezuela. Bueno, este es local, que se las voy a leer. El régimen de Nicolás Maduro le aumentó, es de Infobae, el salario a los militares, es de Sebastián Narváez. Ahora un general en jefe en Venezuela ganará unos $17 al mes. Y yo pido urgentemente que esos generales nos den al resto de la población un curso de cómo hacen para administrar esos $17. Porque su nivel de vida no tiene nada que ver con los $17. $17 por minuto, más o menos, es el nivel de vida de los caballeros, o por hora. Mientras la jerarquía de la Fuerza Armada tiene un discurso que no se corresponde con la situación económico-social, la crisis arropa a la institución castrense. Es tan risible el sueldo como las pensiones que apenas pueden alcanzar para cubrir algunos alimentos. El grado militar más alto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el de general o almirante en jefe, que tienen entre otros el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos Ichazo. Con el nuevo tabulador que rige la institución, a partir del 1 de noviembre, un oficial de ese rango recibirá, si tiene 1 o 2 años de antigüedad, entre 8.959.200 o 9.012.000 bolívares, un poquito más de $12 estadounidenses según el mercado no oficial, incluidos el sueldo básico y las primas por antigüedad, por hijo y profesionalización, además del factor multiplicador. Hay que destacar que no se sabe cuál es el monto exacto en el caso de Padrino López, porque el tabulador solo cuantifica hasta 2 años máximo en el grado militar, pero el ministro de la Defensa es egresado de la Academia Militar en 1984, donde ocupó el puesto 18 de mérito, por lo que pertenece a la última promoción de 30 años en la Fuerza Armada. A partir de allí, los militares permanecen 33 años de vida militar activa. Ceballos, promoción contra almirante Agustín Armario González, 1985, donde ocupó el 7º lugar, si entra en los 33 años de vida activa, pero aún así debió pasar a retiro hace 2 años.
El resto del generalato gana con el aumento lo siguiente: un mayor general o almirante, no más de $17, 8.853.000, general de división con el mayor número de años, 8.721.000, y general de brigada o contraalmirante, 8.661.000 bolívares, que son $15,5. Un coronel o capitán de navío con el máximo de 28 años de servicio, 4 de antigüedad en el grado, recibirá el salario integral, 7.834.000 bolívares, $15. Insisto, por favor, los venezolanos necesitamos un curso de cómo hacen para administrar ese dinero y vivir como viven. Porque los demás no podemos vivir así con un sueldo de $17 al mes. Ganamos menos también. La gente gana que si $5, $6 al mes, ¿no? Titulares de la mañana, RCR 750M, ya son las 6:42 minutos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. ¿Quién les habla? Néstor Tovar, hablé en automático. Néstor Tovar en los controles. César está disfrutando de sus merecidas vacaciones. ¿Quién les habla? Pedro García Otero. Hacemos este programa. Evo Morales regresa a Bolivia, presidente argentino lo acompaña hasta la frontera. Alberto Fernández, que nunca sabe si es carne o es pescado, no dudaba de que íbamos a volver, pero no estaba seguro de que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo, aseveró Morales ante cientos de personas que celebraron su regreso. Yo toda la vida querré saber para qué vino Morales un viernes y se fue el sábado, supuestamente a entregarle un libro a Maduro. Ocasión histórica, pues. Me perdonan la ironía. El expresidente Evo Morales regresó a Bolivia este lunes 9 de noviembre, al día siguiente de la investidura de su delfín político Luis Arce, y tras un año de exilio transcurrido casi todo en Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández lo despidió en la frontera, constataron periodistas de FP. El exmandatario boliviano cruzó este lunes por la mañana la frontera con Bolivia después de casi un año viviendo en Argentina. Parte de mi vida queda en Argentina. Después de 11 meses no me sentí abandonado. Hermano Alberto, somos la patria grande. Ay, qué cursis son estos tipos, de verdad. Santo Cristo de Atocha. Más cursis y ridículos. Ridículamente cursis. El régimen de Nicolás Maduro, mientras tanto, designó a Alexander Yanes como embajador en Bolivia. Por su parte, José Kumare Hernández, designado por Juan Guaidó, está en La Paz desde fines de octubre pasado tras presentar cartas credenciales a la exmandataria boliviana Yanine Áñez. El dictador Nicolás Maduro dijo este domingo que recuperará hoy mismo la embajada del país caribeño, donde está el enviado del presidente interino Juan Guaidó en Bolivia, José Kumare Hernández, a quien acusó de usurpar la sede diplomática. Se va a recuperar la embajada de Venezuela en La Paz, la van a recuperar hoy mismo, las llaves la van a recuperar de los golpistas que la asaltaron y la usurparon, dijo Maduro, durante un acto de trabajo transmitido por BTV. Esto fue el domingo. Ayer mostraba Jorge Arreaza, canciller del régimen, en su cuenta de Twitter, una imagen donde entraban a la oficina, quitaban la foto de Juan Guaidó y ponían una foto de Simón Bolívar. Bueno, por lo menos no pusieron una de Chávez, y Arreaza se sentaba en la silla del embajador, cosa que puede hacer sin ningún problema porque él es el jefe del embajador. Entonces, bueno, creo que también por ahí habían unas reacciones que tampoco explican nada. O sea, las reacciones de la oposición con respecto a esto, que si quitó la foto de Guaidó, bueno, que estamos hablando de política. La política es espectáculo, pues. Jorge Arreaza hizo el espectáculo para dejar claro quién manda a partir de hoy en la embajada venezolana en Bolivia. Estamos en buen resguardo, dice el embajador de Guaidó en Bolivia, quien señala que quiero enviarle un mensaje a la comunidad internacional. Quien les habla es José Gregorio Kumare, quien hasta hoy ejercía las funciones de embajador en el Estado Plurinacional de Bolivia. El gobierno de Juan Guaidó se encuentran en buen resguardo fuera de la posibilidad de una detención o agresión en su contra. Asimismo, aseveró que la sede fue asaltada, violando las normas del Convenio de Viena que rige las relaciones diplomáticas y consulares entre naciones. Quiero decirle a la comunidad internacional que la lucha sigue, a todo nuestro pueblo que seguimos firmes con la cara y la moral en alto. Un gran abrazo, fuerza y fe, dijo. Mientras tanto, en Estados Unidos, hoy la noticia casi toda es internacional. Me van a perdonar porque normalmente este es un noticiero de noticias nacionales, pero hoy casi toda la información viene del exterior y hay que reseñarla, pues ustedes tienen que estar enterados de eso.
Fiscal de Estados Unidos autoriza investigar denuncias sólidas de fraude electoral si las hay. Es el cuestionado Michael Barr, que ha sido William Barr, perdón, que ha sido muy cuestionado a lo largo de su gestión. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia, que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país que investiguen las denuncias sólidas de irregularidades en la votación si existen antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de fraude. Esto lo dice AP. La medida de Barr se anunció días después de que el demócrata Joe Biden derrotara al presidente Donald Trump en las urnas y plantea la posibilidad de que Trump use al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. Pero resulta que el director de delitos electorales de la Fiscalía de Estados Unidos, renunció tras la orden del fiscal William Barr. Richard Pilger, ya fuera del cargo, alega que ni siquiera ha terminado el recuento, por lo que denuncia interferencia federal. El director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió este lunes por la noche tras la orden del fiscal general William Barr de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales. Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones, lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales, anunció Pilger en una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses. Pilger además lamentó que la orden de Barr derogó una norma de 40 años de no interferencia federal en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones. Otra nota, que es de La Patilla, dice que la diplomacia entre Duque y Biden seguirá presionando al narcotráfico y a Maduro. Una nota que en realidad es del Tiempo, que habrá nuevo énfasis en algunos frentes. El gobierno colombiano no ve grandes cambios en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, ahora que ha llegado la era de Joe Biden a la Casa Blanca. En entrevista con El Tiempo, el embajador en Washington, Francisco Santos, dice que Biden, entre otras cosas, seguirá apoyando la lucha contra el narcotráfico y la resolución de la crisis en Venezuela. Espera, eso sí, que se resalte la agenda de derechos humanos, pero sin que eso sea un obstáculo para una sociedad que lleva 30 años bien afinada y que ha atravesado por gobiernos demócratas y republicanos. Ayer habló Tarek William Saab, lo que les decía, de cómo se consigue la justicia en Venezuela. Vuelve a invitar a Fatou Bensouda a que venga a Venezuela para que conozca cómo se realizan las investigaciones en el país. La semana pasada decía, que Fatou Bensouda venga y conozca la justicia venezolana. Y yo agregaría, y así de paso nos la presenta, pues, porque nosotros no la conocemos a su hermana perversa, que es la injusticia generalizada. La Fiscalía de Venezuela presentará ante la Corte Penal Internacional un documento que busca probar que el Estado castiga, sanciona y persigue a quienes atentan contra los derechos humanos en el país. Los únicos 2 detenidos por el caso Albán, me perdonan el inciso, fueron liberados hace 2 semanas por falta de pruebas. En el caso Acosta Arévalo, imputaron un soldado y un sargento, una cosa así. No cuela, hermano. El titular del Ministerio Público aseguró en una comparecencia pública que las instituciones no permiten que haya impunidad en caso de violación a los derechos humanos, ya sea cometida por civiles o por funcionarios del Estado. Chévere. Juan Guaidó, se los leí, ¿no? Sostiene que SAAR reconoce las violaciones de derechos humanos en Venezuela. A ver qué pasa con esta nota. Por la vía de los hechos, el encargado de justificar persecución judicial de la dictadura, Tarek William Saab, reconoce violación de derechos humanos en Venezuela, diciendo que investigan 2 conclusiones. Dos conclusiones. Se quiere salvar y señala a otros miembros de la dictadura y saben de las consecuencias de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que yo no sé si Tarek William Saab se quiere salvar, la verdad, pero sí creo que por lo menos está diciendo yo no soy cómplice de omisión. Lleva 2 presentaciones para decir eso, ¿no? Tragedia, muerte y dolor viven los habitantes del municipio Junín en Táchira. Ayer abríamos este noticiero con lo que está sucediendo en Rubio. Marina Carreño, de 75 años, y su hija Mayra Pérez, de 34, no pudieron sufrir a la tragedia. Esto es un dolor muy grande que es irreparable, no lo puedo comparar con nada, dijo Luis Carreño, hermano y tío de las 2 damas que perdieron la vida. Es el reporte
de Yamile Jiménez desde el estado Táchira para Caraota Digital. Vamos a hacer una pausa muy rápidamente, vamos a hablarle de Tecnohospitalaria porque ya son las 6:51, ya se fue el programa y no vamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Mascarillas, guantes de examen, gel antibacterial, bragas de protección biológica, caretas de protección facial, suplementos alimenticios, alcohol y mucho más. Como contactarnos @Tecnohospitalaria en las redes sociales, info@tecnohospitalaria.com en el correo electrónico. Perdón que se me fue la pantalla. También tenemos, por supuesto, nuestra página web, tecnohospitalaria.com, 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, no vamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Mazda 3, Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envíos a todo el país. 0424, nuevo teléfono para que usted se comunique con nosotros, 0424-146-0171. Tenemos cauchos también Black Eagle nacionales. Pregunte por la oferta de los Black Eagle. ¿Cómo ubicarnos? @Mazda 3 Autopartes, el 3 en número BZLA. Somos repuestos Mazda en Caracas con envíos a toda Venezuela. Continuamos con las informaciones. Un ráspalo para decirles que volvieron a dar cifras del coronavirus. 266 nuevos casos, mientras el mundo se encierra, mientras en Inglaterra volvieron a subir de 1.000 muertes diarias ayer, mientras Europa empieza otra vez en este lío, mientras Estados Unidos nunca lo ha dejado, o México nunca lo ha dejado, o Brasil nunca lo ha dejado, pues nosotros aquí resolvimos el tema del coronavirus, ¿cómo no? Rubén Limardo pasó de campeón olímpico a repartidor de comida, dedicar a algo que no era exclusivamente ser un atleta profesional de esgrima. Y uno se pregunta, Rubén Limardo porque es el suplente de Héctor Rodríguez en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez, por cierto, es gobernador de Miranda y salió electo por Bolívar. Bueno, pues, y nació en Río Chico, pero eso son las cosas de la revolución bolivariana, ¿no? Pero Limardo hoy nos dice, yo llevo 19 años viviendo en Polonia. ¿Cómo diablos pudo haber sido diputado suplente por el Estado Bolívar? ¿Quién se lo permitió? La señora Tibisay Lucena. ¿Qué decirlo? Con todas las letras. Por cierto, no generó mucha lástima, ¿no? Ustedes ven las reacciones en las redes sociales, no generó ni mucha lástima ni mucha solidaridad. Entregan 60 vehículos al Centro de Refinación Paraguaná para fortalecer la producción. Bravo, estos tipos cuando quieren resolver algo, lo primero que hacen es repartir carros. Este lunes, el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, hizo entrega de 60 vehículos al Centro de Refinación Paraguaná en el estado Falcón a fin de incrementar las operaciones en el lugar. Bueno, que los usen para probar la gasolina que están produciendo, para que vean cómo se la come rapidito el motor. El también ministro del Poder Popular, dice la nota encomiástica de Últimas Noticias, aseguró que esta flota beneficiará a las refinerías de Amuya y El Cardón. Ya está, se los leí mal, feo. Así lo escribieron, así se los leí. Cayó en Guatemala una avioneta procedente de Venezuela con 1.000 panelas de cocaína. Están muy activos. Y en México decomisaron otra avioneta con otros 1.500 kilos de cocaína. Las dos tenían en común que procedían de Venezuela. Están muy activos, se los dije. Y para cerrar, para que ustedes vean el paisito que nos gastamos, confirma muerte del supervisor jefe de Poliaragua y su esposa tras ataque. Tras el atentado que ocurrió en Aragua esta noche, el funcionario que era trasladado en una ambulancia falleció. Con una imagen de condolencia, a través de redes sociales confirmaron el deceso del supervisor jefe de Poliaragua, Abiese Rodríguez, quien murió tras el ataque antisocial en la entidad. Asimismo, que se conoció que la esposa de Rodríguez, quien también fue herida mientras acompañaba al funcionario del centro de salud, sin embargo, falleció en el lugar al llegar. Y hay una nota del aragüeño que está mucho más completa que esta, una historia de horror. Había sido herido el funcionario y cuando lo trasladaban en una ambulancia, emboscaron la ambulancia, la tirotearon
y además de eso tiraron una granada adentro. Iba su esposa y otra persona con él acompañándolo. Bueno, lamentablemente han muerto todos, pero es el país que tenemos. Ayer se hablaba, leía yo una nota de usted puede ir a Maracaibo en autobús escoltado con salvoconductos por $100. La Somalia que somos hoy, el Sudán que somos hoy. Se llenan la boca de soberanía, hablando estupideces, me perdonan la palabra, de soberanía, y resulta que para tú ir de aquí a Maracaibo tienes que ir con escolta armada, porque te lo dice la nota, con escolta armada. Yo recuerdo cuando en Venezuela había, por ejemplo, 20 vuelos diarios a Maracaibo. No tienen perdón de Dios y no tienen defensa posible. Abandonen el poder por vergüenza, es lo mínimo que deberían hacer. Lo otro que deberían hacer es ir a meterse ustedes mismos en una prisión, sin que nadie se los pida. Y me perdonan la fuerza, hasta la grosería con la que puedo hablar esto. 6:57, hasta mañana, se cuidan, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.